Una bendición como siempre el poder compartir con ustedes esta charla, siempre agradecidos por los hermanos que cuando no estamos, pues obviamente están tomando la posta. Sabemos que el que habla es el Señor dentro de cada uno de nosotros y no nosotros mismos. Dios nos libre de hablar por nuestras propias palabras o por nuestra propia capacidad, sino que efectivamente el Señor es el que nos enseña palabras espirituales, las cuales siempre acomodan lo espiritual a lo espiritual. Y esto es que queremos permanente y continuamente rescatar, porque más allá de quien predica, ¿verdad? Quien habla a través de nosotros es Cristo Jesús. Por tanto, todos y cada uno de nosotros realmente tenemos la guía y tenemos la palabra viva del Señor si dejamos que efectivamente esa palabra se exprese y se manifieste a través de todos y cada uno de nosotros. Así que agradecemos siempre pues esta disposición de los hermanos para poder suplir, ¿verdad? En los tiempos en los cuales por A o B motivos nosotros no podemos estar presentes. En esta mañana, en esta semana, queremos traer una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y que tiene que ver básicamente, ¿verdad?, con la salvación del alma y la impartición de la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Si es bien cierto, ¿verdad?, la salvación inicial de nuestra vida o de nuestro ser, ¿verdad?, es una realidad en función de haber recibido la vida increada del Señor en nuestro espíritu. El momento en que nosotros efectivamente nacemos de nuevo, el momento en que nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Somos unidos directamente al Señor. Ahora, esta es una obra del Padre a nuestro favor. Esta es una obra de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? La cual Él, desde antes de la fundación del mundo, había determinado para todos y cada uno de nosotros. El Señor simple y sencillamente está rivalidando aquello que en su corazón desde antes que nosotros existiésemos ya había determinado, el que nosotros nos constituyamos en el cuerpo de Cristo y seamos miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Esto es maravilloso saber porque antes de nuestra propia creación y de nuestra existencia, ya el Señor efectivamente tenía para nosotros un plan. Y el plan nunca fue que seamos mejores personas, ni que seamos unos empresarios exitosos, ni que podamos ser un gran esposo, una gran esposa, grandes hijos, grandes ciudadanos o personas de renombre. El plan del Señor es un solo plan. Y el plan del Señor tiene nombre y apellido y se llama Cristo Jesús. Y ese plan que es Cristo Jesús, el cual es una persona, es en el cual Dios ha unido absolutamente todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, para que una vez que nosotros estemos unidos a Cristo, podamos recibir de parte de Cristo y de parte de nuestro Padre, ¿verdad? Toda aquella revelación que Él efectivamente tiene para nosotros para que podamos disfrutar en este tiempo. La idea central es de que nosotros seamos presentados perfectos en Cristo, no en Adán, no en nosotros mismos, no en nuestras propias capacidades, sino que seamos presentados perfectos y completos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De ahí que es necesario que para que esto funcione, ¿verdad? La muerte de Cristo, es decir, la cruz de Cristo, sea una realidad diaria en todos y cada uno de nosotros. Fácil, por supuesto, decirlo, pero la realidad es que nuestra alma no quiere morir, y específicamente nuestra carne, la parte de nuestra carne, nuestro hombre natural no quiere morir, sino que quiere ser partícipe de la gloria de Dios. Y realmente nosotros somos partícipes de Cristo como la gloria de Dios. Y no es Adán participando directamente del postrer Adán. No olvidemos que para el Señor existen dos personas, el primer Adán y el postrer Adán. Y estas dos personas son dos personas corporativas de las cuales todos hemos salido. Del primer Adán, pues todos nacimos, ¿verdad? En nuestra carne y tenemos nuestros padres, nuestros abuelos y toda nuestra genealogía, ¿verdad? Apunta efectivamente a aquel primer hombre que fue creado. Pero sin embargo, en nuestro nuevo nacimiento, nosotros tenemos ahora una nueva genealogía, ¿verdad? Y tenemos un padre y tenemos un hermano mayor.
Ese hermano mayor nuestro es Jesucristo y nuestro Padre es el propio Padre de Jesucristo, nuestro Dios maravilloso, que efectivamente nos engendró en Él y que nos diseñó, ¿verdad?, en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Ahora, la salvación que el Señor nos ha dado a todos y cada uno de nosotros, esta salvación eterna, esta salvación de las garras del infierno, de Satanás, esta salvación que el Señor nos regaló por gracia, no porque nosotros lo hayamos merecido ni por méritos particulares. Esta salvación que el Señor nos dio y que está basada en la justicia de Jesucristo, está basada en los méritos de Cristo y está basada en todo lo que Cristo hizo, no en lo que nosotros hagamos. De allí que nosotros nos aferramos y hacemos nuestra la salvación de Jesucristo por medio de la fe. Fe que nos es impartida y nos es dada por nuestro propio Dios el momento en que nosotros efectivamente nacemos. Ahora, esa vida eterna, esa nueva criatura, ese nuevo ADN espiritual, esos nuevos cromosomas espirituales, ¿verdad? Que de alguna manera son la trazabilidad de la nueva vida que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús, son los que se tienen que manifestar en nosotros y son los que tenemos que conocer. Si es bien cierto, ya nosotros estamos en Cristo Jesús para la eternidad, sin embargo, también hay una realidad dentro de cada uno de nosotros. Es que esa salvación todavía no necesariamente es una realidad experimentable en nuestra alma en este tiempo. Y allí es donde efectivamente nosotros tenemos que ser colaboradores del Señor. Porque si es bien cierto, Dios ha hecho una obra perfecta y por su obra nosotros tenemos entrada a la salvación eterna, no es menos cierto que nosotros podemos de alguna manera experimentar más o menos de esa salvación para nosotros en este tiempo en la medida en que la vida de Cristo sea impartida en nuestra alma. Esto es lo que la Escritura llama efectivamente la salvación de nuestras almas. Pero en primer lugar, no olvidemos que en Juan capítulo 3, versículo 6, 6, ¿verdad? La Escritura nos recuerda y nos dice que todo lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, todo lo que nosotros heredamos y recibimos en el primer hombre siempre será carne, ¿verdad? Todo lo que Adán es carne, sus pensamientos, su entendimiento, sus emociones, su voluntad, sus malos deseos, sus buenos deseos, tienen que ver directamente con el árbol del conocimiento del bien y del mal y tienen que ver directamente con la carne. Todo lo que es nacido de la carne, carne es. Por más que la carne sea, ¿verdad?, moralmente bien dirigida o esté de alguna manera, ¿verdad?, demostrando por ciertas obras que es buena, no necesariamente significa que esto sea espiritual. Pero la Escritura también nos dice que todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y nosotros ahora en esta nueva experiencia, en el segundo Adán, en el postrer Adán, en el último Adán, en esta experiencia nosotros ahora requerimos efectivamente crecer en el conocimiento de la vida del Espíritu, crecer en el conocimiento de la vida espiritual. El primer hombre, dice la Escritura, que fue hecho alma viviente, es decir, el primer hombre tiene capacidad de poder vivir por su propia vida, que es la vida del alma, mientras que el segundo Adán ha sido hecho espíritu vivificante, es decir, la vida del espíritu, ¿verdad? Nos viene directamente por esta conexión que nosotros tenemos eterna, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo y por la obra que efectivamente Él ha hecho por medio de nuestro Padre. En el nuevo nacimiento, nuestro espíritu es vivificado, de acuerdo con Efesios 2:1. Esta es la salvación eterna, la salvación que tú y yo ya tenemos, por la cual tenemos que darle gracias a Dios en función de que bajo ninguna circunstancia por nuestros propios méritos nosotros vamos a recibir, ¿verdad?, ninguna entrada al cielo, sino por los méritos de Cristo. La salvación que nosotros hemos recibido tiene que ver directamente con la vida
que nos ha sido impartida por nuestro Padre, ¿verdad? A nuestro espíritu. Esta salvación es una salvación que nunca la podremos perder porque es una obra de Dios a nuestro favor. Esta es una salvación eterna, pero sin embargo, lo importante que debamos entender es que es una salvación eterna, pero no es una salvación completa en cuanto a la transformación del alma. Allí es donde muchos de nosotros tenemos que entender la parte que nos corresponde, porque si es bien cierto, nosotros somos presentados espiritualmente en Cristo Jesús como perfectos y como completos. Sin embargo, todavía nosotros de nuestra propia experiencia, ¿verdad? Estamos experimentando la carencia, la escasez, el pecado, ¿verdad? La rebeldía y todo aquello que efectivamente nuestra alma heredó de nuestra vieja naturaleza. El trabajo del Señor ahora para todos y cada uno de nosotros es traer la plenitud de esa salvación que hoy se encuentra en nuestro espíritu a nuestra alma. Como dijo la palabra, si el espíritu os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros no vamos a ser libres, hermanos, ¿verdad? Si es que efectivamente el espíritu no hace su trabajo completo en nosotros. Ahora, el espíritu no es que no haga su trabajo completo, sino que nosotros somos colaboradores de Dios para que efectivamente esa obra de Cristo pueda comenzar a crecer dentro de todos y cada uno de nosotros. Así que es muy importante, ¿verdad?, que entendamos que esta salvación para todos y cada uno de nosotros es progresiva. La vida de Cristo comienza en el espíritu, pero debe extenderse a nuestra alma. Una falla garrafal del sistema religioso actual, ¿verdad? Es que arrancamos por el espíritu y terminamos por la carne. De alguna manera nosotros lo que arrancamos en el espíritu por medio de la fe queremos completarlo en la carne por medio de nuestras propias capacidades. Si hay una suerte de colaboración de parte nuestra, ¿verdad? Para creer todo lo que Dios dice que ya ha hecho por nosotros. Por ejemplo, el grave problema que nosotros tenemos con nuestra alma es que en lugar de nuestra vieja naturaleza, y entendiendo que nuestra alma, ¿verdad? Efectivamente es, por decirlo así, ese órgano que el Señor quiere salvar, que el Señor quiere libertar, que el Señor quiere proveer ese órgano, ¿verdad? Que el Señor quiere sanar desde la perspectiva de efectivamente traerle a que nuestra alma esté fundamentada, esté provista de todo lo que el Espíritu tiene para todos y cada uno de nosotros. Nuestra alma, evidentemente, es la que tiene que efectivamente entrar en este proceso y en esta experiencia de salvación. Ciertamente el viejo hombre, el pecado, la naturaleza pecaminosa que estaba dentro de cada uno de nosotros, tiene un lugar y ese lugar es la cruz del Calvario. Pero es fácil decirlo. Ahora, otra cosa es experimentar esa realidad. Y esa realidad la experimentamos en la medida, ¿verdad?, en la que nosotros por medio de la fe nos ponemos en el lugar en el cual el Señor dice que efectivamente nosotros estamos. ¿Qué nos dice Romanos 6:6? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre está crucificado juntamente con él. Esta es una realidad espiritual que ya está radicada en nuestro espíritu, pero que tiene que ser comunicada a nuestra alma. ¿Para qué? Para que efectivamente por medio de la fe, ¿no es cierto?, nosotros podamos recibir aquello que el Señor dice que ya ha hecho por todos y cada uno de nosotros. Esta es, hermanos, la salvación progresiva, la transformación del alma. Es algo que tú y yo necesitamos. Es algo que yo requiero todos los días. Es algo que tú requieres todos los días. Alguien decía muy sabiamente, que las luchas que nosotros tenemos, ¿verdad? Todavía en nuestra carne, ¿verdad? No son más que una evidencia de que efectivamente la vida espiritual es una realidad dentro de cada uno de nosotros. Si nosotros no tenemos luchas, hermanos,
si nosotros no, de alguna manera, no nos estamos enfrentando, ¿verdad? A todavía aquel viejo hombre que está intentando recuperar espacio. No estamos luchando. La escritura nos dice claramente que nosotros efectivamente tenemos una lucha interior. Esta lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que tienen un aliado dentro de cada uno de nosotros y es todavía nuestra naturaleza pecaminosa que, ¿verdad? Puede ser de alguna manera apagada o puede ser, ¿verdad? Puesta en modo inactivo en la medida en que nosotros colaboramos con el Espíritu para que esto funcione. El apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 1 versículo 9 nos muestra el fin de nuestra fe. Fíjate lo que dice aquí, algo maravilloso. Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? No, el fin de nuestra fe no es como nos venden normalmente en el sistema religioso. El fin de nuestra fe es para sanar nuestro cuerpo, el fin de nuestra fe es para recibir milagros, el fin de nuestra fe es para mejorar nuestra posición económica, el fin de nuestra fe es, ¿verdad? Para de alguna manera las carencias que nosotros tenemos se nos vayan. No, aquí el apóstol Pedro deja muy claro, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin de nuestra fe. De ahí que nuestra fe, ¿verdad? Tiene que estar puesta justamente en la liberación y en la libertad que nosotros efectivamente tenemos en el Espíritu y que solamente el Señor puede traer directamente a nuestras almas. El momento en que nosotros comenzamos a recibir la liberación de nuestras almas, comenzamos efectivamente, hermanos, a obtener esta salvación. Y la salvación no es más que cuánto más de la vida de Cristo realmente está viviendo o está comenzando a ser impartida en mi alma, en mi mente, en mis emociones y en mi voluntad. Porque la vida del alma, ¿verdad? Fue creada para que efectivamente esa vida sea Cristo mismo y el alma no es más que un espejo de la vida de Cristo. Esa es la realidad, ¿verdad? Fundamental del por cual tú y yo fuimos creados. Nosotros no fuimos creados, ¿verdad? Para ser obedientes por nosotros mismos. Nosotros fuimos creados para reflejar y expresar la obediencia del Hijo. Nosotros fuimos creados para expresar la sabiduría del Hijo. Nosotros fuimos creados para expresar y manifestar la santidad del Hijo. De allí que justamente la idea central del apóstol en primera de Pedro 1:9 es que yo obtengo el fin de mi fe, que es la salvación de mi alma, que no es más que cuánto de Cristo está comenzando o continúa expresándose y manifestándose dentro de nosotros. Así que no se trata de la salvación del infierno cuando aquí el apóstol Pablo está hablando esto, porque nosotros ya tenemos la vida eterna. Tenemos que dar gracias a Dios porque tú y yo ya tenemos la vida eterna que Cristo nos regaló por gracia, por su obra maravillosa. Pero de ahora en adelante para nosotros ya no es un tema de inseguridad de a dónde vamos a ir si mañana efectivamente palmamos y estamos fuera de este cuerpo. No, ese no es el punto. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestro espíritu, ya sabemos cuál es nuestro destino. Pero lo triste es que mientras estamos todavía en este mundo, ¿verdad? Nosotros no necesariamente estamos recibiendo los beneficios de esa salvación maravillosa que el Señor tiene para ti y para mí. Esa salvación que experimentaron los hermanos, ¿verdad? En la iglesia primitiva, en la iglesia primera, en la cual efectivamente, ¿verdad? La gente estaba dispuesta inclusive a morir por su fe, porque ellos habían conocido, ¿verdad? La persona que estaba morando dentro de cada uno de nosotros y esa vida era más grande que cualquier cosa que de alguna manera ellos podían anhelar. Así que hermanos, no se trata de la salvación del infierno, sino de la transformación del alma, de la transformación, ¿verdad? De la mente, de la transformación de las emociones, de la transformación de la voluntad. Romanos 12:2 en este sentido nos dice algo maravilloso y lo recordamos, ¿sí? Que
la renovación de nuestro entendimiento, por ahí arranca. La transformación de nuestro entendimiento es la transformación del alma. Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Por allí nosotros arrancamos. Es decir, el alma necesita y tiene efectivamente una mente, ¿verdad? Que necesita recibir esta sabiduría de parte del Señor, necesita reconocer la obra que Cristo ha hecho a nuestro favor para que, ¿verdad? Nuestras emociones y nuestra voluntad de alguna manera comiencen a estar en línea con lo que Cristo es. No se trata de imitar a Cristo. No se trata de seguir el camino de Cristo respecto de hacer las cosas como Él las haría, porque nosotros somos incapaces de poder hacer nada de lo que Cristo es. Se trata de que Cristo haga su obra a través de nosotros. Y el apóstol Pablo lo dijo de esta manera, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es decir, Él, si algo aprendió, ¿verdad? Es a estar permanente y continuamente crucificado para que la vida de Él, que era un estorbo, igualmente para nosotros, la vida nuestra, nuestra vida adámica, nuestra vida anímica, es un estorbo para que efectivamente la obra de Cristo o la vida de Cristo se exprese y se manifieste en nosotros. De ahí que nosotros colaboramos por medio de la fe en simple y sencillamente vernos en la cruz, vernos muertos en nuestro viejo hombre y en nuestra vieja naturaleza. Y ahí vamos a ver cómo la vida de Cristo tiene que efectivamente comenzar a hacer su trabajo dentro de cada uno de nosotros. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios penetra hasta, ¿verdad? Introducirse en el alma y en el espíritu. Es decir, es capaz de traspasar, ¿verdad? Las coyunturas, los tuétanos, el alma y el espíritu. La palabra de Dios es la que tiene la capacidad, tanto en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, de penetrar hasta lo más profundo. Por esto es tan importante, hermanos, que nosotros tengamos una exposición permanente a la palabra de Cristo. Ahora, como hemos dicho, lamentablemente para todos, ¿verdad? Eh, Estamos distraídos. Yo creo que más que antes. Ahora nosotros a través de toda esta tecnología que tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Nos distraemos mucho de prestar atención a lo verdaderamente valioso, que es ciertamente estar a los pies del Señor Jesucristo. Esto no significa simple y sencillamente salir del mundo y volvernos ermitaños, no. Significa que efectivamente la exposición de la palabra del Señor para nosotros es importante todos los días, es vital, porque la exposición de la palabra de Cristo, lo cual tiene que ver con la meditación de su palabra, no solamente con leer la palabra de Cristo, sino que la meditación de la palabra diaria de Cristo va a hacer su trabajo, va a penetrar el espíritu, va a penetrar el alma, va a penetrar el cuerpo y va a traer bienestar a nuestra vida. Sí, las palabras que yo os he hablado, decía el Señor Jesucristo, son espíritu y son vida. La carne para nada, nada aprovecha. La carne no nos va a traer consecuencias positivas, pero la palabra viva de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la exposición diaria a esa palabra sí que va efectivamente a hacer ese trabajo. Tenemos tecnología que inclusive nos tiene que permitir recordarnos a nosotros permanentemente, ¿verdad? ¿Por qué vida ahora estamos trabajando? Yo el otro día, ahora a través de la generación de la inteligencia artificial, que se pueden hacer muchas cosas, he programado un recuerdo que me llega todos los días a mi celular, ¿verdad? En donde me dice, ¿por quién estás trabajando el día de hoy? ¿Por dónde estás trabajando el día de hoy? ¿Por la carne o por el espíritu? Y es algo que me golpea un poco, porque a veces me vuelve a recordar que efectivamente es necesario el hecho de que nosotros siempre estemos trabajando por el poder del Señor y no por nuestras propias capacidades. Allí es donde nosotros nos volvemos colaboradores del Señor, dejar que Él actúe.
dejar que Él gobierne dentro de todos y cada uno de nosotros. La Escritura nos dice en Juan 6:63 que el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida y que la carne para nada aprovecha. La vida Zoe, la vida de Cristo, no olvidemos que es la vida Zoe, las otras vidas son la vida Suje y la vida Bios. La vida Zoe se imparte por el Espíritu Santo, no como doctrina, no como un conocimiento intelectual, sino como sustancia viva dentro de cada uno de nosotros. La vida que el Señor efectivamente nos da es una vida que Él quiere que nosotros la experimentemos. El Señor ha dicho de esta manera, yo he venido para qué? Yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Ya tenemos la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros, pero muchos de nosotros estamos ignorando la vida abundante de Él. La vida abundante de Él, ¿verdad? Es una vida que tiene que ser experimentada por nosotros en este tiempo. Es una vida que no es escasa, es una vida que tiene siempre más para conocerse, más para darse, más para vivirse, más para experimentarse. Esto debe estar en nuestro corazón como un anhelo para que el Señor efectivamente haga su trabajo dentro de cada uno de nosotros. Colosenses 3:4 nos recuerda algo importante, que Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra vida. Nuestra vida, verdad, verdadera, está escondida en Dios en Cristo Jesús. El Espíritu hace que Cristo llene y gobierne nuestra alma. El Espíritu está dentro de todos y cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para formar a Cristo dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra voluntad. Es importante este versículo, ¿verdad? Que el apóstol puso hacia un hermano en el que le decía, hermano, yo quiero, ¿verdad? Que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como, escuche bien, así como prospera tu alma. El énfasis de este versículo está en el así como, es decir, en la medida en que nuestra alma prospera, porque el Señor efectivamente pone su foco en nuestra alma para que nuestra alma reciba la salvación. En la medida en que nuestra alma prospera, ¿y qué es la prosperidad de nuestra alma? La prosperidad de nuestra alma tiene que ver con cuánto de la vida de Cristo está impartida en ella. Así como prospera tu alma, en la misma medida, ¿verdad? Tú verás prosperidad en todas las demás cosas. Ahora, no necesariamente estamos hablando de la prosperidad material, pero sin embargo, está claro que el apóstol desea salud al cuerpo y desea prosperidad también en las demás cosas. Pero cuando nuestra alma recibe la vida de Cristo, ¿verdad? Recibe el conocimiento de todo lo que Él es, todas las demás cosas, la manera de ver, la manera de entender inclusive la perspectiva de la prosperidad, de alguna manera nos va a cambiar, porque nos va a poner en la posición, ¿verdad?, de lo que el propio apóstol Pablo declaró cuando dijo, porque todo lo que antes para mí tenía valor, hoy lo considero basura a causa de la excelencia del conocimiento de Cristo. Resulta que en la medida en que nuestra alma prospera, la riqueza de todo lo que es Cristo comienza a ser una realidad dentro de nosotros y eso hace que todas las demás cosas que antes para nosotros tenían valor simple y sencillamente pierdan valor. Al punto que el apóstol Pablo llegó a considerar basura todas aquellas cosas. No sé cuántos de nosotros todavía a muchas de nuestras cosas consideramos basura. A mí me falta mucho todavía, no sé ustedes cuánto. Pero la realidad es que eso tiene que ver con cuánto de la vida de Cristo efectivamente está gobernando, está impartiéndose dentro de cada uno de nosotros. Es maravilloso ver cómo
en la medida en que nuestra alma sea prosperada, en la medida en que la vida de Cristo esté dentro de cada uno de nosotros, en esa misma medida, ¿verdad? Vamos a recibir todos los beneficios para nuestro cuerpo, todos los beneficios para nuestra alma y todos los beneficios que ya están instalados dentro de todos y cada uno en nuestro espíritu. Ahora, el obstáculo de la vida del alma, hermanos, el obstáculo de que efectivamente la vida de Cristo sea una experiencia dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ya lo hemos comentado, es nuestra propia alma independiente. Porque todavía nuestra alma, aun cuando entiende ciertos temas, ¿verdad? Que el Señor demanda, como el Señor mismo dijo, que el que quiera, ¿verdad? Sostener, mantener, preservar o guardar su alma, la perderá. El que quiera mantener su vida, dice ahí la Escritura. Pero ahí la vida está hablando efectivamente del suje o del psique. El que quiera efectivamente mantener su vida, es decir, la vida anímica, la vida que a nosotros nos gusta, específicamente aquellas cosas que nosotros consideramos que no son dañinas para nadie, sí. La verdad es que muchas cosas del alma tal vez no son dañinas para nadie, no hago daño a nadie, pero la pregunta es, ¿esa vida que se está manifestando es la vida de Cristo dentro de ti o simplemente es la vida del buen viejo hombre? Hay que tener cuidado con aquello, porque muchos de nosotros nos hemos quedado en una posición en donde creemos que cuando ya de alguna manera tenemos un comportamiento distinto y diferente, ya hemos logrado lo que requeríamos. Y no, eso está todavía muy lejos desde la perspectiva de que la vida de Cristo tiene que ser una realidad dentro de cada uno de nosotros, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es decir, nosotros debemos tener la capacidad de poder discernir dentro de todos y cada uno de nosotros qué vida es la que está operando. El apóstol Pablo estaba discerniendo claramente que la vida que estaba operando en él ya no era su vieja vida, sino la vida de Cristo. La vida de Cristo estaba operando en él. Ahora la pregunta es, si la vida de Cristo puede operar dentro de cada uno de nosotros y esa vida es la que puede enfrentarse a las circunstancias y a las situaciones diarias de nuestra vida o de nuestra existencia terrenal mientras estamos en nuestra carne, ¿con qué vida tú quieres enfrentar las circunstancias que todavía tienes por delante? ¿Con tu propia vida quieres que el Señor te ayude o quieres que Él mismo entre a pelear por ti la batalla? Pues bueno, yo quiero que Cristo pelee por mí. Yo quiero que la vida de Él sea efectivamente la que salga al paso de mis problemas, de mis dificultades, de mis enfermedades, de la escasez, de mis luchas, de mis carnalidades. La vida de Él es la que tiene que salir al paso. Eso es lo que el Señor también quiere, eso es lo que nosotros efectivamente debemos de entender. El Señor no nos quiere ayudar, el Señor quiere eliminar nuestra vida para que la vida de Él sea la vida del alma en este tiempo. Todo lo que Cristo es, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad. Todo lo que Cristo es, ¿verdad? Es efectivamente lo que el Señor desea que efectivamente sea nuestra alma. Pero la verdad es que la vida independiente del alma, ¿verdad? Todavía nos juega una mala pasada. El que quiera salvar su vida, dice Mateo 16:25, la perderá. El que quiera salvar su vida, la perderá. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que pueda también cambiar nuestra manera de vivir. Lo hemos dicho aquí varias veces. El propósito central del Señor, ¿verdad? Muchas veces a nosotros es tenernos débiles, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes, decía el apóstol Pablo. ¿A cuántos de nosotros nos sucede que cuando las cosas nos van bien en términos naturales, ¿verdad? De alguna manera bajamos la guardia respecto de nuestra relación con Dios? Pero sin embargo, cuando comienzan a aparecer problemas, dificultades, circunstancias que de alguna manera no habíamos previsto y nos mueven el piso, en ese momento comenzamos nosotros a acordarnos de Dios, comenzamos a buscar a Dios, comenzamos a hacerle promesas, comenzamos a venir más a la Biblia, comenzamos de alguna manera a intentar estar más en comunión con Él. ¿Por qué?
las circunstancias difíciles? ¿Por qué la escasez? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la debilidad nos lleva y nos mueve a buscar al Señor? Porque comenzamos a perder confianza en nosotros mismos, porque comenzamos a perder confianza en nuestras propias capacidades. El que mire, el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuando nosotros de alguna manera comenzamos a sentirnos firmes, nosotros, sin entender que es la vida de Cristo, el ancla que nos sostiene, entonces entramos efectivamente en un proceso peligroso porque nuestra confianza propia, ¿verdad? Nuestra alma independiente es la antesala de la caída. ¿De la caída de qué? De la caída de la gracia, de la caída de la gracia, porque mientras estamos en la gracia del Señor, ciertamente entendiendo nuestras debilidades, entendiendo nuestras carencias, entendiendo nuestras incapacidades, entendiendo nuestras injusticias, cuando nosotros venimos permanentemente delante del Señor entendiendo que todavía nuestra carne está allí y que nuestra carne tiene que efectivamente ser puesta en modo cruz para que de alguna manera nosotros no estemos con nuestro viejo hombre, ¿verdad? Siguiendo sus deseos, sus pensamientos en esa misma medida vamos a ver que efectivamente el Señor va a estar impartiendo ese poder y esa gracia maravillosa para todos y cada uno de nosotros. Cristo no solamente vino a perdonar nuestro pecado, Cristo vino a crucificar nuestro hombre carnal. Cristo vino a poner en la cruz, sí, a nuestro hombre natural. Y esa es la parte que nosotros debemos entender. Para nosotros es muy importante en este tiempo el que podamos reconocer que nuestra vida anímica, que es la vida independiente de Dios, que todavía de alguna manera opera dentro de cada uno de nosotros, es el principal enemigo, el que de alguna manera, ¿verdad?, está aliado estratégicamente con el enemigo para que nosotros no recibamos la vida que nos corresponde, que es la vida de Cristo nuestro Señor y Salvador. Gálatas 2:20 decíamos hace un minuto, dice, porque ya no vivo yo, el alma que gobierna sin Cristo se convierte ciertamente en enemigo de Dios, de acuerdo con Romanos 8:7, porque el alma puede todavía intentar ser independiente de Cristo, pero es evidente que esto se convierte en un gran obstáculo para que la vida de Cristo en nosotros se convierta en una realidad creciente. Ahora, el fruto de un alma transformada, ¿verdad? Sí o sí comienza a manifestar a Cristo dentro de ella. No podemos nosotros hablar de transformación si Cristo definitivamente no está apareciendo dentro de cada uno de nosotros. Y este es un proceso en el cual el fruto del Espíritu tiene que aparecer. El fruto del Espíritu, que todos nosotros lo conocemos muchas veces de memoria. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. A esto le sumamos santidad, justicia y verdad. Esto es fruto del Espíritu. Este es el fruto del árbol de la vida que opera dentro de cada uno de nosotros. De hecho, la Escritura nos habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu o de la manifestación del Espíritu. Nosotros estamos para manifestar los frutos de Cristo. Nuestra alma es un espejo. Nuestra alma es una caja de resonancia de todo lo que Cristo es. Pero sin embargo, la carne sí es capaz de poder obrar. Y es por eso que la Escritura nos dice que el Espíritu es el que hace morir los deseos de la carne, ¿no? Entonces,
La expresión de Cristo tiene que ser un indicador dentro de todos y cada uno de nosotros. Decía hace un minuto que la lucha que nosotros manejamos, porque a veces estas palabras se pueden malinterpretar en el sentido de que parecería que nosotros no deberíamos tener luchas o parecería que ya estas inclinaciones carnales en nosotros no deberían existir. Parecería que los malos pensamientos deberían ser cosa del pasado. Parecería que de alguna manera cualquier circunstancia que de alguna manera nos mantenía presos todavía pueda querer volver a aparecer y parecería que todo aquello como que más bien nos está haciendo retroceder. La realidad, hermanos, es que parte esencial de la vida y de la relación con Cristo y de la evidencia de la presencia de la vida de Cristo en nosotros justamente es esta lucha interior. ¿Por qué? Porque la carne no se rinde fácilmente. La carne va a querer recuperar el camino que pudo haber perdido. Así que esta es una lucha permanente y continua. Esta es una lucha diaria. No creamos que porque tenemos 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años o el tiempo que tengamos como cristianos ya nosotros deberíamos ser mucho más santos que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo mismo al final de sus días decía, no que lo haya logrado todo, ¿verdad? Ni que sea perfecto. Ciertamente él todavía tenía en su corazón el anhelo de conocer cada día más la vida resucitada de Cristo dentro de él, entendiendo que esa vida era absolutamente necesaria para doblegar, para aplastar efectivamente los deseos de la carne. Y Gálatas 4:19 nos dice esto que es maravilloso. ¿Hasta qué es esto? ¿Hasta cuándo es esto? Porque muchos de nosotros decimos, ¿hasta cuándo? Y la escritura dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y ciertamente, ¿verdad? Cristo va a crecer dentro de cada uno de nosotros. Pero mientras estemos en esta carne, no, Cristo no va a ser absolutamente formado en nosotros, pero sí hay una medida de la estatura de la plenitud de Cristo ya dentro de nosotros. Hermanos, escuchaba cosas como estas hace poco en el internet, en donde se enseña que el 80% depende de Dios, el 80% depende de la gracia para que efectivamente nuestra salvación sea efectiva y el 20% depende de nosotros. Hasta con porcentaje. 80% depende de la gracia de Dios y 20% depende de nosotros. 100% depende de la gracia de Dios. Y nosotros debemos estar claros que en donde recibimos efectivamente ese 100% de poder, de fuerza, de visión, de sabiduría, de amor, es en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la respuesta. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu en este momento? Formar a Cristo dentro de cada uno de nosotros. El Señor nos ha introducido en eternidad para que Cristo sea formado en nosotros. No es extraño de entender de que Cristo, al ser eterno, nosotros hemos sido introducidos en la eternidad de Cristo. Hay toda una eternidad para que esto se convierta en una realidad dentro de cada uno de nosotros. Pero ¿qué nos compete a nosotros? Lo que todavía estamos, los que todavía estamos en este mundo, los que todavía estamos en este tiempo. ¿Qué nos compete? Que efectivamente no descuidemos de esta realidad, que el Espíritu tenga de nuestra parte nuestro beneplácito para que efectivamente Él pueda seguir haciendo la obra en nosotros. Esa es la colaboración que tú y yo necesitamos con el Señor. Si hay luchas, por supuesto que hay luchas. Verás tú que en momentos puedes estar de alguna manera introducido en circunstancias como el pueblo de Israel del desierto, en donde parece que no vas ni adelante y para atrás y estás dando vueltas. Sí, pero el Señor está trabajando. ¿En qué está trabajando? En que te veas a ti mismo como eres, en que no dependas de ti, en que dejes de confiar en ti mismo.
el que dejes de confiar en tu propia justicia, el que dejes de confiar en tu propia santidad y que te vuelques efectivamente a la vida de Cristo para que esa vida sea formada cada día más en ti. Y en la medida en que esa vida es formada, vamos a ver las cosas distintas, vamos a sentir de una manera diferente, vamos a pensar de una manera diferente y vamos a decidir ciertamente de una manera diferente. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si esta lucha espiritual que tú y yo tenemos ahora, ¿verdad? Este anhelo que tenemos en nuestro corazón, porque Cristo cada día sea más una realidad en nosotros, tiene que ver justamente con esta lucha que tú y yo tenemos. Porque por el otro lado también tenemos la carne que nos reclama, ¿no? La carne que nos reclama y la carne que quiere efectivamente volver otra vez a esclavizarnos. La meta no es solo no pecar, porque yo puedo vivir una vida, pues, bueno, moralmente buena y tal vez no se note ni se vea el pecado dentro de mí, pero la meta de Dios no es esa. La meta de Dios no es solamente que no pequemos, sino que manifestemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dígame usted, ¿en dónde la Escritura muestra que aparte de Cristo, Él se complace en quién? El Señor se va a complacer en nosotros si estamos expresando la vida de Cristo. Si nosotros estamos efectivamente devolviendo la vida que el Señor ha colocado dentro de cada uno de nosotros. El Señor no quiere que nosotros le devolvamos buenas cosas, buenas obras o sacrificios. El Señor lo que quiere es que nosotros le devolvamos la vida maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La meta no es solo pecar, sino manifestar a Cristo. La Escritura nos dice en 2 Corintios 3:18 que nosotros debemos ser transformados en la misma imagen. Para eso fuimos creados, para que seamos transformados en la misma imagen de Jesucristo. Esa es la meta de Dios, ese es el propósito del Señor, esa es la empresa del Señor. El Señor lo que quiere es que todos nosotros podamos reproducir la vida de Cristo. Cada miembro de la iglesia, cada hombre, cada mujer que ha venido a Cristo, tiene que efectivamente reproducir la vida de Jesucristo. Cuidado que de alguna manera nosotros estamos reproduciendo las buenas cosas que podría nuestro buen viejo hombre de alguna manera también hacer, en lugar de estar efectivamente expresando y manifestando esta imagen preciosa de nuestro Señor y Salvador. El alma transformada expresa el carácter de Jesús, que es amor, que es paz, que es mansedumbre, que es obediencia, pero es la obediencia de Él, pero es el amor de Él, pero es la paz de Él, pero es la mansedumbre de Él, pero es la obediencia de Él. Versículos como estos, sed santos como yo soy santo, como yo, sed santos como yo. Pregunto, ¿qué hombre fuera de Cristo puede ser santo como Él? No se puede. Sed santos como yo. Ese como yo tiene que ser, nos es dado, nos es entregado, nos es legado efectivamente por ese ADN espiritual que el Señor nos transmite el momento de nuestro nuevo nacimiento. Nosotros podemos ser como Él es, sí, cuando la vida de Cristo efectivamente es la que se está impartiendo, la que se está expresando dentro de todos y cada uno de nosotros. La Escritura nos dice claramente que efectivamente, así como prospere el alma de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros, en esa misma medida, nosotros vamos a obtener otros beneficios también. En nuestra propia capacidad carnal limitada, muchas veces nosotros entendemos que si es que el Señor suple para todas nuestras necesidades externas, entonces efectivamente nuestra alma va a tener contentamiento. Pero la perspectiva de la Escritura es que así como prospera nuestra alma, sí, esa es la comparación. Y la prosperidad de nuestra alma, como decíamos hace un minuto, tiene que ver directamente con la impartición de esa vida de Cristo
dentro de cada uno de nosotros. Así como prospera nuestra alma, va a venir en esa misma medida, ¿verdad? Efectivamente, prosperidad en nuestro cuerpo y en las demás áreas de nuestra vida, porque el Señor nos va a ver, nos va a mostrar, ¿verdad? Que efectivamente al tenerlo a Él ya anclado, viviendo dentro de todos y cada uno de nosotros, vamos a tener efectivamente la posibilidad y la opción de poder servirle y de poder caminar en función de todo aquello que Él ha determinado para ti y para mí. Hermanos, miremos efectivamente cómo estamos nosotros permitiendo que el Espíritu Santo imparta su vida preciosa dentro de todos y cada uno de nosotros. No descuidemos el estar expuestos a su palabra. No descuidemos el que efectivamente nosotros debamos estar meditando en todas sus cosas, porque su vida preciosa, su palabra que es vida, como hemos dicho, va a penetrar en cada área de nuestro ser y va a hacer su trabajo. Nosotros tenemos, ¿verdad?, la fe que el Señor nos ha dado, que tiene como fin el que podamos nosotros anclarnos y tomar todo aquello que el Señor nos ha dado para la salvación de nuestra alma. Le damos gracias al Señor porque tenemos la salvación eterna dentro de nosotros en su Espíritu. Pero ahora todavía falta esta parte en la cual ciertamente nosotros tenemos que convertirnos en colaboradores de Dios. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.